noches, qué gusto podernos encontrar en este espacio de información y análisis que tiene TN23, que se llama A la Medida. Gracias por elegirnos en este espacio para conocer los temas que destacan de lo que ha acontecido a nivel nacional. Voy a darle la bienvenida al licenciado Julio Rivera Clavería. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas noches. Buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Tres temas que tenemos para tratar en esta noche. Uno de ellos sobre el flujo de migrantes y una alerta que se tiene preventiva también por un posible incremento de migrantes durante este fin de semana. Este es uno de los temas que estaremos analizando. Comenzamos, veamos nuestros titulares. Las autoridades migratorias activaron una alerta amarilla ante la posible llegada masiva de migrantes a las fronteras del noreste del territorio nacional. Tuvimos una reunión muy importante, el Ministerio de Gobernación, Inteligencia, Inteligencia Militar, todos juntos, el Ministerio Público, activamos de nuevo el plan operativo para estar listos ante una posible caravana, un posible agrupamiento de personas entre 14, 15, 16 de enero. Estamos listos, estamos preparados, no creemos que vaya a pasar, tenemos información, tenemos la inteligencia, pero estamos ya listos, tenemos todas las instituciones listas en las fronteras, en los puestos fronterizos para resguardar la soberanía del territorio guatemalteco. Cada año miles de ciudadanos de distintas nacionalidades cruzan a Guatemala en su ruta hacia Estados Unidos. Tenemos toda la información de otros años, tenemos las estadísticas de cómo se ha manejado los otros años, pero este año no tenemos esas informaciones, no tenemos esa certeza, pero al igual el Instituto Guatemalteco de Migración, junto con las instituciones que resguardan la seguridad fronteriza del país, están listas, están activadas y tenemos la presunción, si llega a pasar, vamos a estar preparados para poder defender el territorio guatemalteco, que no ingresen de manera ilegal. Por lo que la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala redoblarán la seguridad en los pasos fronterizos con Honduras, con el fin de evitar el cruce de alguna caravana de migrantes. Y bueno, recordemos que cada enero se viene esta situación. Hay caravanas de migrantes que salen de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, y buscan entonces este recorrido por Guatemala para llegar a México, posteriormente cruzar la frontera para los Estados Unidos. Esta es la finalidad. Y sobre todo, este fin de semana recordemos que se viene también la celebración por el Cristo Negro de Esquipulas, que en ocasiones también es uno de los motivos que se aprovechan para poder hacer este tipo de peregrinaciones y las caravanas entonces que van buscando el sueño americano. Por eso es que las autoridades de migración han iniciado con un plan de prevención ante la posible llegada de migrantes. No están 100% confirmadas, pero se tienen que preparar porque también recordemos que Guatemala tiene que tomar sus medidas. Pues vea, es lo que hemos venido platicando. Yo felicito al señor director de Migración porque efectivamente es lo que hay que hacer. Hay que tomar medidas preventivas para evitar un éxodo masivo de migrantes que al final nos afecta porque un gran número de ellos se quedan en Guatemala, tanto en la ciudad capital como en las áreas fronterizas, y sí se afectan, Sandy, afectan muchísimo. Porque imagínese usted, si la mano de obra en Guatemala es barata, se abarata mucho más por los migrantes, en primer lugar. En segundo lugar, también se queda de alguna manera personas que tienen antecedentes penales y que forman parte de estructuras criminales. Y en tercer lugar, personas que efectivamente simplemente deambulan por todas las ciudades. Es muy complicado. Y creo que nosotros como país no estamos preparados para soportar una carga migratoria porque ni siquiera estamos preparados para poder dar trabajo a todos los guatemaltecos. Imagínese usted con un extra de cargamento migratorio tan alto como el que atraviesa Guatemala cada año. Por lo tanto, yo sí felicito al señor director de Migración y qué bueno que se hayan tomado esas medidas de prevención. Así es, el refuerzo que se pueda dar entonces en las fronteras creo que es muy importante porque también hay que tener cuidado. Recordemos que la seguridad es uno de los puntos que no se tiene que descuidar. Sabemos que hay muchas personas que tienen necesidades y que están buscando pues mejores oportunidades y parten en estas caravanas, pero también
Es cierto que hay personas que se infiltran en las caravanas y son personas que pues están escapando de sus países por situaciones delictivas, vienen otros fines, entonces por estas situaciones también es que Guatemala tiene que pues mantener la seguridad, reforzar la seguridad en las fronteras, y aparte de ello recordemos que aunque la migración en nuestro país a nivel de los centroamericanos, pues bueno, es un derecho también para toda persona, pero hay requisitos que se tienen que cumplir y ese es el control que deben aumentar entonces las autoridades de migración para evitar que personas que no tienen documentación, porque no garantiza quiénes son, qué antecedentes tienen y toda la información personal que puedan establecerse, puedan entonces tomar las medidas correspondientes de expulsión del país. Claro, pero yo sí creo, Sandy, que el otro gran problema es de salud, porque el COVID vuelve a incrementarse, nos guste o no nos guste a los guatemaltecos, y de alguna manera las migraciones masivas pueden producir contagios, contagios en áreas en donde el número de contagiados no es tan alto. Y creo que eso es muy importante también entenderlo. Yo creo que todo el esfuerzo que se haga para controlar la migración y que se llenen los requisitos que se exigen en Guatemala, pues que simplemente se les dé el paso respectivo, pero no permitir que efectivamente se trasladen a través del país sin cumplir con los requisitos mínimos que exige la Dirección General de Migración. Y en ese sentido, creo que la Policía Nacional Civil también debe hacer un esfuerzo coordinado con Migración, porque Migración no tiene personal para controlar los puestos fronterizos o los pasos ciegos por las diversas fronteras del país. En este punto es muy importante el apoyo que se pueda dar del ejército, de la policía también, porque recordemos también que esta es una de las funciones del ejército, el resguardo de las fronteras, y por lo tanto también por parte de ellos se tendrá que pues reforzar los operativos de prevención que se puedan establecer en estos pasos fronterizos que se vayan a tener durante este fin de semana, y bueno, siempre estar en alerta, ¿no? Porque inicia el aumento de estas caravanas que se pueden ir registrando. En el año pasado, recordemos, fueron varias las que se presentaron, y este año pues nada descarta que no se presenten, ¿no? Pueden seguir estas situaciones. ¿Por qué? Porque no ha cambiado la realidad que están enfrentando muchos centroamericanos, la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades, y por lo tanto entonces es una medida que toman viajar así en caravana porque tampoco tienen los recursos para pagarle un coyote. No, yo comparto completamente su criterio. Estaba precisamente revisando un informe de los riesgos para Latinoamérica en el 2023, y uno de esos es precisamente el incremento de la migración irregular, que parte de países como Venezuela, que tienen graves problemas de tipo político y social, Nicaragua, Haití, Guatemala, El Salvador y Honduras, pero que al final se da uno cuenta que efectivamente fuera de estos países hay millones de migrantes ya instalados en otros países y otros esperando llegar. Es un tema muy complicado que efectivamente no sé si está afectando otras economías, la de nosotros desde luego que sí, pero creo también que hay que buscarle una solución negociada y entender que la gran mayoría de la contención de la migración depende de las medidas de inversión que se logren atraer para estos países como el nuestro, que efectivamente necesita generar puestos de trabajo y mejorar las condiciones de vida para bajar los niveles de pobreza y de insalubridad en que estamos viviendo hoy por hoy. Así es, vamos a ir con unos datos que es importante también poder ampliar en esta información y análisis que presentamos sobre la migración y el flujo migratorio incrementándose y la posible llegada de caravanas. Las autoridades de migración del país, de hecho, activaron esta alerta amarilla ante la posible llegada masiva de migrantes a sus fronteras del noreste del territorio en los próximos días. La Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala redoblarán también la seguridad en los pasos fronterizos con Honduras, con el fin de evitar el cruce de alguna caravana migrante que se forme en el país vecino. Los intentos de cruce masivo en cuanto a los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos se intensifican en enero y podría suceder este fin de semana nuevamente, explicó
la misma fuente, en este caso migración. De acuerdo con las autoridades migratorias, el flujo migratorio de personas de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua podría estar alentando por la decisión del gobierno estadounidense de permitir mensualmente el ingreso a 30,000 personas de estas nacionalidades, que también es un factor que tenemos que considerar entonces por el aumento del flujo migratorio que se pueda dar, este anuncio que se realizó, donde pues todos querrán tener esa oportunidad, ¿no?, de optar por este permiso humanitario que se les pueda establecer. Pero hay que ser realistas, Sandy. Yo creo que los guatemaltecos y los salvadoreños, los hondureños, tenemos que tener absoluta claridad que es un número mínimo sí. de visas temporales de trabajo las que se pueden otorgar, y que esto no favorece a todo el mundo, sino a aquellos que llenan ciertos requisitos. Claro. Por lo tanto, qué bueno por los que logren acceder a ese mecanismo, pero no es la solución. Yo ya llegué a la conclusión que no es la solución para parar el problema de la inmigración irregular. El problema lo tenemos en el país, y aquí lo que hay que generar son puestos de trabajo, atraer inversión extranjera, terminar con la conflictividad social y que reconciliar la sociedad guatemalteca y mejorar las condiciones de vida de la gente. No hay alternativa, sino esto nunca se va a detener, es mentira. Y hay oportunidades, porque de acuerdo con los últimos datos de algunas instituciones gubernamentales extranjeras, dicen que la agricultura, la minería y otros derivados pueden generar puestos de trabajo. Pues hay que aprovechar la oportunidad y buscar los nichos, Sandy. Yo no veo otra oportunidad más que esa. Exactamente, no vemos que hayan cambios, y esto lo vemos reflejado también en el incremento del flujo migratorio, porque sí, aunque se pueda mencionar que se está cambiando, que se están haciendo los esfuerzos, claramente es que ese resultado todavía no se logra observar. Probablemente lo vamos a ver en unos años, pero actualmente la situación está crítica, y por lo tanto también la motivación para viajar de esta forma pues tan complicada y arriesgada continúa, licenciado Clavería, y ese es el punto entonces, que recordemos que tanto los países de Centroamérica como también otros países como Cuba, Haití, tienen complicaciones, incluso ya en el tema político, Venezuela, por supuesto también. Entonces se van sumando ciertos factores, la situación también política en varios países se ha ido complicando. Y esto hace que las personas tengan miedo, que la situación también vaya empeorando, lejos de mejorarse. Y vamos a seguir presentando estos casos, vamos a seguir anunciando estas caravanas que se van a registrar, y por lo tanto creo que el tema migratorio es urgente de poderlo tratar y de buscar en definitiva y en conjunto también soluciones rápidas. ¿Cuál es su conclusión? Creo que la migración no se va a contener si no se desarrollan los países, si no se generan oportunidades y si no se entiende, Sandy, que no se trata de regalar dinero a los pueblos, se trata de invertir en los pueblos generando oportunidades de trabajo para que la gente viva dignamente. No es de regalar dinero, eso no funciona, ya lo comprobamos, ya lo vimos, y creo que hay que entenderlo. Y creo que la oportunidad para los guatemaltecos es trabajemos con otros países, pero entendamos que el problema es nuestro y lo tenemos que solucionar. Porque la expulsión de los guatemaltecos que se van de manera ilegal a otros países migrando nos debería de avergonzar. Más que aplaudirla por las remesas, nos debería de avergonzar. Así es. Bueno, vamos a finalizar así nuestro primer tema. Haremos una pausa en este momento. Cuando regresemos hablaremos acerca de las diligencias que se llevan a cabo, las investigaciones en la Casa del Terror en la zona 18. Ya regresamos. Son 4 desembolsos por 20 millones de quetzales anuales que se han programado
Ese monto de financiamiento público se distribuirá en este 2023 dentro de 18 partidos que sumaron votos válidos en las pasadas elecciones generales 2019. La deuda política se calcula por el número de votos válidamente emitidos para cada partido a razón de $2 por cada voto. En ese sentido, el dato exacto en dólares es de 2.500.000 dólares aproximadamente, y en quetzales, según el tipo de cambio, son 20 millones. Entonces, esto es lo que también se divide la deuda política en 4 pagos anuales de forma, digamos, la misma cantidad, solo que en el año electoral pueden hacer el cobro en enero y normalmente lo hacen en el mes de julio. Durante el proceso anterior, la deuda política fue cercana a los 80 millones de quetzales, detallaron las autoridades electorales. La deuda política, este es un tema que es pues, a veces confuso y desconocido para algunas personas, porque se ha escuchado comentarios como, pero ¿por qué les tienen que pagar a los partidos? Pero de verdad, aquí vamos a aclararlo porque está legalmente establecido. Entonces, claro, el Tribunal Supremo Electoral tiene que cumplir, y obviamente hay requisitos para que se pueda cumplir con esa deuda a las agrupaciones políticas. Un mínimo de porcentaje de 5% de los votos para que se les pueda entonces reintegrar también cierto dinero a las agrupaciones para actividades que puedan llevar a cabo. Son $2 por voto. Y lo que sucede es que ese dinero va dispuesto para la formación y la capacitación política. En la realidad, Sandy, la realidad de los partidos políticos en su gran mayoría es que no ocupan ese dinero como una inversión para la formación política de cuadros. La formación política de cuadros es vital para que cuando un partido llegue a gobernar tenga el número suficiente de personas capaces de poder llegar a gobierno y hacer un buen trabajo porque conocen la administración pública. En la realidad no es así, y ese es el precio que estamos pagando. Yo creo que el primer error arranca cuando se abre el Tribunal Supremo, la ley electoral de partidos políticos, a la formación de tanto partido político. Creo que eso es importante revisarlo más adelante. Pero el pago de la deuda, como usted muy bien lo dice, es obligatorio, claro, es legal. Por lo tanto, los guatemaltecos tenemos que entender que hay que pagarlo para que se formen jóvenes, para que en el futuro dirijan los destinos del país con una perspectiva distinta. Así es, y sobre todo también se va entonces para estos temas de formación, también para gastos administrativos, sí, que también son utilizados los recursos, o ese es el fin por el cual se realiza el pago por cada voto que se tiene, desde el 5% de los votos, porque por ejemplo, si un partido obtiene un 1%, 2%, no hay pago para ellos porque hay reglas establecidas y es el mínimo de un 5%. Es así es exactamente, porque el problema es que si usted no llega al 5% desaparece como partido. Por lo tanto, tiene que tener un mínimo del 5% y entonces sí, y tener por lo menos un diputado adentro. Y entonces va a tener derecho a que efectivamente le sea pagado y retribuido $2 por voto, que sirven precisamente para gastos de administración y gastos de formación política, que pues ojalá que los partidos tomen conciencia de la importancia que hay de formar cuadros para el futuro y que lo inviertan de esa manera. La realidad no ha sido esa, y creo que esto es el grave problema que estamos padeciendo hoy. Y ese es el punto, ¿verdad, licenciado? Porque, por ejemplo, si se cumpliera con el fin de poder capacitar, de poder estar en constante formación a los afiliados, a toda la estructura de un partido político, tendríamos agrupaciones políticas que duraran más, que tuvieran de verdad una ideología, que compartieran esos principios, que fueran las bases muy bien cimentadas, pero por eso vemos también que hay partidos que se van debilitando, partidos que desaparecen,
Y no vemos realmente que se pueda dar entonces ese fortalecimiento a los partidos porque no se está cumpliendo a cabalidad con este objetivo. Yo creo que hay que hacer una reforma a la ley electoral y de partidos políticos de fondo y que permita que el sistema político del país se replantee, porque eso es vital. Y en esa línea debe de exigirse que los partidos tengan cuadros formados y que tengan una ideología determinada. Porque el problema es que desde los 80s, más o menos finales de los 80s, principios de los 90s, se plantea que en los partidos, que no hay ideologías, lo cual es totalmente incierto. Y las ideologías existen. Existe la socialista, existe la comunista, existe la liberal, la conservadora, la socialdemócrata, lo que sea. Y creo que en ese sentido hay que formar los cuadros, porque con una formación política usted puede hacer un plan, usted puede debatir ideas con perspectivas diferentes o más o menos las mismas perspectivas, pero al final ideas que identifican a un actor político con una ideología determinada. Vamos a ir con unos datos para poder ampliar sobre esta temática que hoy estamos presentándoles, la deuda política que se ha establecido. El Tribunal Supremo Electoral dio a conocer que la deuda política asciende a 20 millones anuales y que aún hay partidos políticos a los que se les deben los recursos correspondientes al 2022. El Tribunal Supremo Electoral continúa con los preparativos de la logística necesaria para los comicios en los que se elegirá al presidente y vicepresidente de la República, corporaciones municipales y diputados al Congreso y al Parlamento Centroamericano. El órgano electoral explicó que este pago se hace en julio de cada año, pero que en año electoral las organizaciones pueden solicitarlo desde enero. Estos recursos los pueden utilizar las agrupaciones políticas para realizar actividades que son partidarias, para que entienda un poco entonces el sentido y el destino que pueden tener estos recursos. Que se cumpla o no, ya es otro asunto, pero pues bueno, el Tribunal Supremo Electoral tiene que dar cumplimiento también a lo que establece la ley electoral y de partidos políticos. No, yo creo que el Tribunal Supremo Electoral debería también controlar y supervisar que estos recursos vayan a la parte administrativa y a la parte de formación, que debería ser una exigencia para que efectivamente podamos tener mejores partidos políticos y un mejor sistema eleccionario de verdad, Sandy. Yo creo profundamente en la democracia y los partidos políticos juegan un papel determinante en la democracia. Aquí, en la China, en Europa y donde sea. Es decir, no es cierto que los partidos políticos son tan malos como se dice. Son los políticos los malos, no los partidos. Así es que ese es el punto que se tiene que ir cambiando. Y por eso también parte entonces de esa formación, de la solidez que se pueda tener en las agrupaciones para que se pueda reflejar a la ciudadanía, sí, para que se entienda entonces que realmente los partidos políticos son agrupaciones que buscan objetivos en común, que tienen claro el porqué de ser y no que solamente como se piensa que pueden ser utilizadas como plataforma nada más. Claro. Entonces creo que desde cambiar la mentalidad adentro de los partidos políticos para poderla cambiar hacia afuera, creo que eso va a ser bien importante y por eso se tiene que buscar modificar la estrategia también, tener mayores controles, hacer hincapié en estos aspectos, que el Tribunal Supremo Electoral incluso pueda estar constantemente verificando esta información para que de esta manera cada vez se puedan ir fortaleciendo la forma en la que se ven a los partidos políticos, que yo creo que eso es muy importante porque dependiendo cómo se pueden ver los partidos políticos, así está el interés de las personas, de los ciudadanos en asistir a las urnas. Yo lo veo como usted lo está planteando y lo creo que es lo correcto. Creo que los guatemaltecos de alguna manera nos hemos decepcionado de los partidos políticos, pero creo que es el momento para cambiar esas propuestas y replantear el sistema político. Y yo, en lo personal, lo comparto. Creo que es fundamental para el futuro del país. Así es. Bueno, así vamos a finalizar con este análisis.
terminamos la parte de análisis del programa La Medida. Ayer le adelantábamos que hoy teníamos un anuncio importante que realizarles, una noticia importante que compartirles, y se llegó el momento de que ustedes pues lo sepan. Hoy despedimos, le decimos adiós al licenciado Julio Rivera Clavería, a quien ha estado compartiendo con nosotros en este espacio desde su conocimiento, ha aportado mucho también para este programa. Pues queríamos anunciarles esta noticia porque es su último programa. Licenciado Clavería, ha sido un gusto de verdad poder compartir este espacio con usted. Gracias por todos sus aportes, por su amistad, por ese compañerismo que ha tenido con nosotros. Todo el equipo, le decimos adiós, le deseamos todo lo mejor, todos los éxitos del mundo en los proyectos que va a emprender, y pues de parte de todo el equipo que conforma a La Medida, quiero desearle lo mejor y despedirlo como se lo merece. Gracias por ese espacio, y bueno, lo dejo ahora también con las palabras para que se despida. Gracias, Andy. Yo le quiero dar las gracias a los guatemaltecos y decirles que mi salida obedece a una propuesta en otra área desde la cual les voy a seguir sirviendo, primero Dios. Quiero darle las gracias en especial a la jefa la jefa que está ahí arriba, a doña Paola, a Jackie, a Andrés en redacción, a usted, Sandy, por todo la colaboración que he recibido de todos ustedes, su apoyo y su cariño, y por último al pueblo de Guatemala. Gracias por haberme permitido el honor de estar en sus casas y de poder servirle. Muchas gracias. Aquí siempre va a tener un espacio, licenciado, y pues vamos a estar ahí siempre pendientes también de esos proyectos que pueda tener. Le deseamos todo lo mejor y, como le digo, ha sido un gusto poderlo tener. Gracias. Bueno, con este anuncio nosotros vamos a la pausa, regresamos con noticias internacionales.